¿Qué pensarías si te ofrecieran un puesto de trabajo que ocupase las 24 horas de tu día? Un trabajo que supusiera un gran esfuerzo físico y mental, que no estuviese reconocido formalmente y que muchas veces no fuera remunerado. Esa es mi vida. Yo soy Carmen, tengo 54 años y te voy a contar mi experiencia como cuidadora de mi madre, Mercedes o Meche, como solemos decirle de cariño, la cual fue diagnosticada con una demencia y que actualmente vive conmigo con sus 86 años. Hace 8 años mi vida era completamente diferente. Acababa de separarme de mi pareja y vivía con mi único hijo en la comuna de Hualpén. Mi madre Mercedes vivía en Concepción con mi hermano Robert y yo trabajaba los fines de semana en un supermercado de la zona. La Meche siempre fue independiente y si bien ya no era tan rápida como antes, hacía todas sus cosas solita. Lamentablemente, después de un año del fallecimiento de mi padre, comenzaron a haber llamados de vecinos que nos decían: «Oye, a la señora Meche le pasa algo, está como desorientada». O nos decían: «La vecina salió a comprar y no sabía regresar a la casa». Incluso una vez dejó la cartera colgada en la reja. Lo malo es que nosotros, como familia, normalizábamos mucho estos olvidos y nos reíamos diciendo que era normal para la edad que tenía, 78 años más o menos en ese momento. Debido a estas y otras situaciones, decidimos consultar con un especialista y así, después de algunos exámenes y cuestionarios, nos informaron que mi madre estaba cursando con una demencia tipo Alzheimer en etapa moderada. Lo anterior sin duda generó una gran crisis familiar porque Robert, con su contrato indefinido y en un buen trabajo, decía no poder ni saber cómo hacerse cargo de los nuevos cuidados que necesitaba nuestra madre. Mi hijo acababa de salir de la universidad y ya tenía una oferta de trabajo en otra región, por lo que tampoco estaría disponible para ayudarnos. Y por último yo, como ya les había comentado, trabajaba part-time en el supermercado. Así que siendo la única hija y la que tenía, entre comillas, más tiempo, tomé la responsabilidad de ir todos los días a la hora de almuerzo y parte de la tarde para estar con ella hasta que llegara Robert de su trabajo. Inicialmente esta dinámica resultó bastante bien, pero de a poco notamos que la Meche requería más apoyo. Es por esto que una vez que mi hijo se fue a trabajar al norte, dejamos en arriendo mi casa en Hualpén y me trasladé con mis pertenencias para vivir donde mi madre y mi hermano, obviamente separándome de mis vecinas y amigas de toda la vida, a quienes prometí ilusamente ir a visitar todas las semanas. Realmente mi mamá necesitaba mucha ayuda. Sus olvidos y episodios de desorientación eran cada vez más frecuentes y además necesitaba mayor ayuda en su aseo personal y para deambular. Cuando me fui a vivir con ella, por ejemplo, dormíamos en piezas separadas. La Meche se levantaba sola en las noches al baño sin problema, pero un día lamentablemente tuvo una caída que la dejó con una fractura de muñeca y desde ese momento comenzamos a dormir en la misma habitación. Actualmente preferimos el uso de pañal nocturno por precaución. A la Meche también le gustaba cocinar y de hecho ella se hacía cargo de todo en un inicio y yo solo era una ayudante de la cocina. Pero cada vez el rol se fue invirtiendo y ahora es ella quien colabora. A pesar de esto, jamás la he dejado sin hacer nada y esto me lo recomendaron muchas personas. Siempre debe mantenerse lo más activa posible y ayudar en todo lo que su condición le permita. Por ejemplo, a estirar su cama, a cocinar o pelar papas, a regar un hermoso jardín, colgar la ropa, etc. Mi hermano me molesta y me dice que la hago trabajar mucho, pero yo le digo, ¿qué es mejor, que esté sentada solo mirando la teleserie o que siga haciendo las cosas las que tanto ha disfrutado durante su vida? Siempre la recuerdo como una persona tan alegre y buena para las humoradas. Por lo mismo,
lo que más nos costaba entender era saber que a pesar de ser la misma persona, su esencia ya no era la misma, que a quien tenía presente era otra mamá. Esa adaptación fue el periodo más largo, un proceso con poca ayuda y con hartos errores. Por lo mismo, lo que realmente nos ayudó fue aprender de las experiencias de otros. Y fue así como nos acercamos a una agrupación de personas con demencia y al compartir con otros cuidadores y profesionales, yo comenzaba a ver a mi mamá reflejada en las vivencias de otras personas. Y me di cuenta de que al final todas las familias de la agrupación pasan por las mismas etapas y ves reflejado a tu familiar en lo que te cuentan otros cuidadores con más años de experiencia. En este proceso, lo que me daba más pena era justamente lograr entender que la Meche no iba a mejorar y que en el fondo era yo quien debía comenzar a ceder en un montón de cosas y a aprender de nuevo a crear una relación. Dentro de esta nueva relación madre-hija que tuvimos que crear, estaba el aprender a entenderla, a saber qué es lo que quiere. Y esto con los años fue cada vez más difícil porque si antes lográbamos entender muchas de sus necesidades, te diré que actualmente ella no avisa nada. Por ejemplo, para ir al baño o si tiene hambre, uno tiene que interpretar a veces un movimiento, un sonido o sus expresiones faciales para saber. Todo esto porque la Meche no responde a las preguntas. Y si responde, muchas veces es algo completamente diferente. Por ejemplo, si le preguntas si tiene algún dolor, ella te puede mostrar un lápiz, puede estar enojada o simplemente no decir nada. Es un periodo que cuesta empezar a ceder. Uno cree que la persona no tiene la voluntad de colaborar, pero después te das cuenta, ya sea por lo que lees o por la experiencia de otros cuidadores, que no es que no quiera, sino que la persona no puede. Y de a poco eso hizo que mi actitud fuera cambiando. Por ejemplo, al principio yo discutía con ella, pero notaba que esto no resultaba y se resistía a todo o se volvía menos cooperadora, por lo tanto tuve que ir cambiando mi estrategia y aprender a pedir las cosas de otra forma. Todas las personas son diferentes, por lo tanto, todos los cuidadores deben buscar sus propias formas para conseguir la cooperación de la persona que cuidan. Y si una forma no da el resultado que queremos, ir probando de otra manera hasta encontrar el mejor método. Mi vida cambió. Uno siente que le afecta tener que dejar su libertad, dejar de hacer las cosas que le gustaban y empezar a dedicarse a otro. En realidad ha sido un proceso largo y que de acuerdo al avance de la enfermedad hemos tenido que ir aprendiendo nuevamente. Por eso es importante tener dónde consultar y nunca enfrentar esto sin apoyo. Ahora que conoces un poco de nuestra historia, me gustaría invitarte a hablar sobre una condición muy común y por la cual yo también pasé durante un periodo en estos 8 años. Quiero leerte un texto y que opinemos sobre la sobrecarga del cuidador. Así podremos aprender cómo enfrentar situaciones para poder desempeñar de una mejor manera nuestro rol. ¿Conoces este término? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando lo escuchas? Quizá piensas en un camión muy grande y pesado, que aunque esté hasta el límite de su carga, debe seguir adelante por su camino, y efectivamente es algo parecido. La sobrecarga del cuidador o síndrome del quemado corresponde a una manifestación negativa desde el punto de vista físico, psicológico y social, que se asocia a la carga del rol de cuidado de una persona dependiente. El rol de cuidador lamentablemente se encuentra muy feminizado, ya que en la mayoría de los casos son hijas, esposas o hermanas quienes asumen esta responsabilidad, viviendo en silencio las diferentes manifestaciones de la sobrecarga. Además, la intensidad de este síndrome va a variar dependiendo del apoyo familiar o social existente. Por lo tanto, la participación activa de otros miembros de la familia es imprescindible para disminuir la carga en el cuidador principal. Una persona que vive para cuidar de los demás, pero que en muchos casos no es capaz de cuidarse a sí misma.
¿Te suena parecida a esta descripción? A mí sí. De hecho, esto es lo que sucedía en mi familia. Como saben, mi hermano trabajaba todo el día y mi único hijo estaba lejos, por lo tanto asumí el rol de cuidado 100%, lo cual poco a poco me afectó en lo físico, emocional, mental y social. Para poder superar esta dificultad junto con mi hermano, hablamos con algunos primos y tíos quienes estuvieron dispuestos a ayudar de vez en cuando e hicimos un calendario organizado para que yo tuviera mis espacios dentro de la semana. 2 tardes en que podía salir de compras o por fin podría reunirme con mis amigas y vecinas de Hualpén. He escuchado también de algunas familias que se organizan y logran tener un cuidador pagado un par de veces a la semana o incluso piden apoyo a vecinos de confianza, lo que me parece buena alternativa para quienes pueden hacerlo. Lo importante es lograr un equilibrio y brindar el mayor apoyo posible a los cuidadores, ¿no te parece? Siguiendo con nuestra lectura, el síndrome de sobrecarga del cuidador presenta características típicas de aparición afectando diversas áreas como lo son la número 1, trastornos musculoesqueléticos, ya que dependiendo de cada situación debemos hacer esfuerzos físicos importantes con la persona que cuidamos. En mi caso, ya sea para levantar a la Meche, bañarla, cambiarla de ropa, etc. Todo esto sumado a que debo seguir haciendo las labores del hogar con la preocupación constante de si mi madre necesitará algo. Pero esto también es parte del aprendizaje, ya que al inicio recuerdo que me costaba mucho el poder hacer estas actividades y comencé con dolor en rodillas, hombros y espalda principalmente. Más que nada porque no sabía cómo hacerlo. Por esto es importante que si sientes alguno de estos síntomas, puedas informarte en tu centro de salud, organizaciones para personas con dependencia o cualquier otra fuente que sea confiable y donde un profesional te pueda orientar. Al hacer esto, ahora puedo asistir a mi madre con mayor seguridad y sin manifestar estas molestias. Es increíble cómo el buen manejo de cargas o el uso de elementos de apoyo nos permiten realizar estas labores con mayor facilidad. La número 2, alteraciones cardiovasculares. Y así me lo recordaban los profesionales del CESFAM cada vez que venían a ver a la Meche. Esto porque el rol de cuidado aumentó mis factores de riesgo, como lo son el sedentarismo, el sobrepeso, la alimentación inadecuada o adhesora, etc. Todo lo anterior debido a las modificaciones de hábitos y rutinas que hice al inicio de este proceso, siempre diciendo que me faltaba el tiempo. En fin, cuántas horas a médico perdí en el CESFAM por no tener con quién dejar a mi madre. Pero en algún punto noté que no debía seguir así. Era importante el cuidar siempre a la Meche, pero también debía preocuparme por mi salud porque yo debía estar bien para cuidar. Es por esto que, aprovechando la red de apoyo creada con mi familia, dentro de los tiempos destinados a mi autocuidado, he seguido las recomendaciones de los profesionales que atendían a mi madre y he puesto al día mis controles de salud, mis medicamentos para la hipertensión y comencé a realizar las recomendaciones de actividad física tanto fuera como dentro del hogar. Incluso los ejercicios que son más fáciles incluyo a mi madre y hacemos actividades donde yo ocupo unas pequeñas mancuernas y ella un globo o 1 kilo de arroz. Una tercera característica de esta sobrecarga son las manifestaciones neurológicas o de salud mental, como la presencia de cefalea tensional, a veces insomnio o pesadilla por las permanentes preocupaciones asociadas al cuidado. También irritabilidad, la que se puede presentar con la persona que se cuida o con el resto de las personas. Sensación de desesperanza, soledad, ansiedad, depresión, etc. Estas características me traen muchos recuerdos, ya que en estos 8 años como cuidadora, siento que he pasado por la mayoría de ellas. La constante preocupación me trajo muchas alteraciones de sueño, lo que me mantenía cansada día y noche. A esto se fue sumando una sensación de irritabilidad en la que muchas veces me sentía criticada
sin que en realidad las otras personas lo estuvieran haciendo, lo que me llevaba a reaccionar no de la mejor manera y me mantenía en un constante estado de frustración. La sensación de soledad fue también una manifestación recurrente, ya que al no tener apoyo en el cuidado y al ver limitadas todas mis actividades, muchas veces me sentí sola. Siento que antes esto me afectaba mucho más. Ahora he logrado manejarlo gracias a varios consejos donde me hicieron notar que lo más importante es pedir ayuda, no quedarnos con estas sensaciones para nosotros porque nos hace mal. Así que gracias a esto y a nuestra nueva organización familiar, logré salir de este círculo de sensaciones trabajando en las cosas que me gustan y motivan en mis días de autocuidado. Otro apoyo importante lo recibí del contacto con otros cuidadores. Saber cómo ellos lograban manejar la mayoría de estas situaciones y además de teléfonos de apoyo de salud mental y de la atención de mis SFAM. Una conocida que también es cuidadora me ha contado que ella llama por teléfono a Salud Responde, donde equipos de salud mental la apoyan constantemente y la orientan para poder enfrentar las situaciones diferentes, las que pueden ser simples o complejas, ya que también he escuchado de otros cuidadores donde lamentablemente la depresión los lleva a generar ideas suicidas. Ojalá tú o yo sepamos pedir ayuda oportunamente y nunca lleguemos a eso. Así que ya sabes, si necesitas ayuda, hazlo saber a familiares, amigos, vecinos, profesionales de tu centro de salud o a cualquiera de las alternativas dispuestas por organizaciones o por el Ministerio de Salud. De hecho, te dejo el teléfono de Salud Responde por si quieres conocer más sobre iniciativas de apoyo en temas de salud mental, donde puedes llamar de manera gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 600-360-7777. Por último, otra de las características de importancia en la sobrecarga del cuidador son las dificultades para sociabilizar. Lo anterior debido al aislamiento que muchas veces se genera al momento de cuidar. Como sabes, nuestras vidas se adaptan para seguir en función de la persona que cuidamos y muchas veces dejamos de compartir con amistades o familiares debido a la permanente preocupación. Es más, muchas veces sentí una sensación de culpa por dejar a la mecha una tarde con alguien más. Dentro de este punto, también es importante comentarte que el rol de cuidado a veces acarrea dificultades económicas, ya que, como comenté hace un rato, dejé mi trabajo por cuidar a mi madre. Pero por esta nueva labor, yo no tenía un sueldo que me permitiera seguir teniendo mis cosas, y a pesar de que recibía el arriendo de mi casa en Hualpén, me volví dependiente de mi hermano. Otra dificultad que se sumaba con el tiempo era que el cuidado de mi madre cada vez demandaba más y más gastos en pañales y otros elementos de apoyo. Esto me afectó bastante, pero gracias a la relación con mi hermano pudimos llegar a un acuerdo que nos favoreciera a ambos. Mi vida definitivamente cambió, pero me he adaptado y ahora ya no me cuesta tanto. Sin duda esto es difícil de lograr sola. Es por esto que tengo la suerte de contar con una red de apoyo para el cuidado de mi madre. Una red que se construyó abriéndome y expresando mis necesidades y que ojalá todos pudieran construir. Recuerda que no somos superhéroes. El rol de cuidado es un proceso absolutamente personal y a veces poco comprendido. Pero debemos pensar que es un nuevo rol de la vida, y así como aprendimos a ser mamá, papá o pareja, también lo podemos aprender por muy desafiante que nos parezca. A veces podemos creer que es poco gratificante, pero lo más lindo es recibir una sonrisa o un gracias de la persona que cuidas. Muchas personas me preguntan, ¿cómo me veo en 5 o 10 años más? Y es una pregunta difícil de responder. Solo pienso en que mi futuro puede ser un poco incierto, ya que no sé qué es lo que viene, pero sí tengo algo muy claro, y es que quiero que la Meche esté bien, que pueda envejecer en un ambiente de cariño y dignidad,
en un espacio donde, si bien ella quizá no sepa quiénes somos, nosotros sí sepamos quién es ella y cuál es su historia de vida para que podamos entregarle todo lo que necesita por los años que nos quiera seguir acompañando. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.